Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a nuestra cuarta sesión de la visión integral del Papa Francisco. Vamos a dar nuevamente la bienvenida a Lucas Cerviño, porque también nos va a estar acompañando esta noche con el tema de la sinodalidad. Muchas gracias, Lucas, por acompañarnos. Y pues, pero para dar inicio esta noche, vamos a hacer una pequeña oración que hermana Marivin me encargó muchísimo que la hagamos, así que se los comparto la pantalla para que podamos leerlo juntos. Ya lo ven, ¿verdad? Sí. Perfecto, entonces podemos leerlo todos juntos. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. reunidos en tu nombre. Tú Tú que que eres eres nuestro verdadero consejero, ven ven a nosotros, apóyanos, a nuestros corazones, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por se guíen por prejuicios y y falsas falsas consideraciones. consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y de la la justicia, justicia, sino que en nuestro peregrinaje sino que terrenal en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo Obras tiempo y en lugar, todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el con Hijo, el Padre y el Hijo, por por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta oración. Y pues Lucas, bienvenido. Así que creo que ya no es necesario ahora presentarte. Para ganar tiempo, vamos a pasar a tu presentación para que puedas compartir esta noche sobre la sinodalidad, un tema el cual estamos viviendo, pero en muchos casos pues se está quedando mucho en la teoría, ¿no? Esperemos de que en el resto de los lugares se esté viviendo esta sinodalidad y que pues en esta noche podamos compartir más y podamos también compartir experiencias, porque seguro que hemos pasado muchos los procesos del sínodo en nuestras parroquias y comunidades. Bueno, pues Lucas, bienvenido. Así que los que tenemos la camarita prendida, damos la bienvenida a Lucas como ya les había enseñado. La palabra es tuya, Lucas. Gracias, Vanessa. Bueno, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde están conectadas. Bueno, hoy nos tocaría reflexionar o ahondar un poco en la sinodalidad. Es un tema enorme, ¿no? Por lo tanto, no sé, yo intenté, habría muchas maneras de abordarlo, sí, de manera más vivencial o más participación, o sea, donde hemos estado participando en los procesos, o sea, de los sínodos y el tema de la sinodalidad que va más allá de los sínodos y las temáticas que a veces son candentes o de conflicto o de tensión o de reflexión en la iglesia. A veces nos quedamos solo con eso, ¿no? Sin duda estamos viviendo un momento muy, muy especial como iglesia al desarrollar un sínodo justamente sobre la sinodalidad y para comprender la dimensión sinodal o la dimensión constitutiva de la sinodalidad de la iglesia, ¿no? Que es el gran desafío tal vez más grande del pontificado del Papa Francisco como reforma de la iglesia en el buen sentido de la palabra de reforma. Yo voy a hacer una breve, así, muy breve introducción y después me gustaría hacer un cuestionario, yo pensaba, con ustedes
y sobre eso, bueno, ver un poco qué temas salen o cómo queremos abordar este tiempo, que sea también, que no sea solo una exposición, sino eh, sí, un ejercicio juntos, ¿no? Eso. Entonces, inicio, pero vuelvo a decir inicio y después les voy a dar la palabra a ustedes un poco para, para compartir. Bien, ahí se está viendo, ¿no? Sí, sí. Sí, ok. Ese es el logo de la convocación del sínodo, ¿no? Sobre la sinodalidad, eh, que ya dice mucho. Es un símbolo que al menos personalmente, se puede siempre discutir, uno puede estar más o menos de acuerdo, pero personalmente me parece muy válido, que representa el pueblo de Dios justamente caminando, en camino, distintas generaciones, distintas vocaciones, eh, diversidad de colores, podríamos decir, no se ven los rostros, pero sí de fisonomías, de diversidad que va hacia un horizonte, hacia un camino. Uy, y, y tal vez eso es lo que resume ya de por sí la sinodalidad y lo esencial de la sinodalidad, de la cual podríamos, repito, hablar muchos, abordar temas, no temas, procesos, no procesos, conversión sinodal, qué significa, cómo, etcétera. Caminar juntos, que se dice muy fácil, pero es toda una gran conversión a la cual estamos invitados. Eh, Sobre todo, al menos yo pienso que la sinodalidad es una invitación a vivir sinodalmente en todos nuestros espacios eclesiales, y no solo eclesiales, sino también sociales, eh, culturales, etcétera. El Papa Francisco mm, ha dicho claramente que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio. O sea, es una afirmación fuerte si nos detenemos en esta afirmación del Papa Francisco, que la hizo en ocasión del 50 aniversario de la Constitución, nuevamente del Sínodo, que fue algo que después del Concilio Vaticano II, Pablo VI reinstaura la práctica de los sínodos y empiezan a celebrarse los sínodos, ¿no? Claramente de obispos, para abordar distintos temas de la Iglesia cada cierto periodo. Cosa que mantuvieron los otros pontífices y también el Papa Francisco. Con la novedad para este sínodo sobre la sinodalidad, donde además de los obispos participan otras personas con voz y voto, porque antes participaban otras personas, otras vocaciones, otros miembros de la iglesia, pero simplemente como voz. En cambio, en esta vez participan con voz y voto. Sacerdotes, no necesariamente obispos, mujeres y laicos, y religiosos o religiosas. Por lo tanto, se amplía ya la participación activa, concreta, no solo en la reflexión, sino también en la toma de decisiones, porque es la votación la que termina marcando el camino del sínodo, las decisiones del sínodo. Bien, y el Papa está diciendo que ese camino, el camino de la sinodalidad, no está diciendo los sínodos es el camino que Dios espera de la Iglesia, sino el camino de la sinodalidad. Con eso ya está hablando de un espíritu sinodal, de un modo de ser iglesia, de un modo de vivir el ser iglesia y el ser cristiano, que va mucho más allá de los sínodos, o no sínodos, sean sínodos universales, sean sínodos diocesanos, sínodos parroquiales, sínodos por región, etcétera, ¿no? Hay un espíritu, un modo de vivir el ser iglesia, que es lo que se quiere renovar, actualizar a la sensibilidad de hoy, pero en el fondo a la sensibilidad del Evangelio. No es simplemente una moda, no es simplemente, sí, algo novedoso, sino es una conversión a volver a los orígenes justamente del Evangelio y de las primeras comunidades cristianas. Y aquí nos jugamos el recorrido de la iglesia en el tercer milenio, o sea, en todo el 2000, ¿no? Del 2000 al 2000,
1999, por decirlo así, por tomar conciencia del arco temporal. Es interesante porque esto lo podemos conectar, esta frase del Papa Francisco, con otra fuerte expresión de San Juan Pablo II en un documento escrito en el 2000, justamente para el cambio de milenio, en la Novo Milenio Ineunte, una exhortación apostólica de San Juan Pablo II, donde habla que el camino de la Iglesia es ser casa y escuela de comunión. El Papa ve que el futuro de la Iglesia, San Juan Pablo II vio que era el tema de la comunión. Comunión, quienes han seguido o siguen un poco el tema o el desarrollo del sínodo sobre la sinodalidad, es uno de los 3 términos que utiliza el Papa Francisco para hablar de sinodalidad, que han articulado el eje y el instrumento laboris. Comunión, participación y misión. Son las 3 claves que coloca el Papa Francisco para profundizar sobre la sinodalidad. Por lo tanto, en este caso no hay una oposición entre San Juan Pablo II y Francisco, como muchas veces se lo quiere presentar, sino una continuidad y una profundización. El Papa dice la sinodalidad es el modo de vivir la comunión, de aprender a vivir la comunión y de ser una casa y escuela de comunión. Y también el San Juan Pablo II presenta esta iglesia, casa y escuela de comunión como el modo de ser iglesia para el tercer milenio. Bien, eso como marco global para colocar el tema de la sinodalidad en relación al Concilio Vaticano II, a Pablo VI, que ya lo dije la otra vez, quienes han participado, es el Papa que inspira al Papa Francisco, y por lo tanto Pablo VI que inaugura los sínodos, o retoma la práctica de los sínodos a partir del Concilio Vaticano II, y esta mención a San Juan Pablo II, al menos como, así, muy veloz estoy diciendo, pero un esquema de que, volvemos a decir, estas cosas no caen del cielo, no son meteoritos, sino son una conciencia que va madurando en el cuerpo eclesial y en la iglesia, y que bueno, que ciertos actores, en este caso ciertos pontífices, toman y puntualizan, priorizan y le dan un valor primordial. Y sinodalidad pasa por caminar juntos, y recordemos que la evaluación o valoración que hace el Papa Francisco de la gran crisis nuestra, de nuestro tiempo, es la falta de compromiso comunitario. Justamente la sinodalidad viene a ser una respuesta a la lectura de la realidad que hace el Papa Francisco. No sabemos comprometernos de manera conjunta, no sabemos caminar juntos, cada uno camina solo. Y no solo el mundo, sino también la iglesia. Recuerden las tentaciones de los agentes de pastoral. ¿Qué es lo que está a la mano del Papa Francisco o más cercano para cambiar al Papa Francisco? La propia institución que él representa. También es un gran líder mundial, sin duda, y también está haciendo su parte para cambiar cierta lógica o ciertas dinámicas geopolíticas que estamos viviendo a flor de piel, todos estos conflictos que son conflictos casi mundiales, ¿no? Lo que se están viviendo, como es la guerra entre Ucrania y Rusia y el conflicto entre Israel y palestinos, donde entran otros actores globales, ¿no? Y por lo tanto, conflictos casi mundiales, por decirlo así, o que pueden llegar a tener esa envergadura mundial. El Papa está aportando también ahí, pero está aportando también justamente en la iglesia, en la institución, que quiere cambiarle su dinámica de ser iglesia, de cómo nos comprendemos como iglesia. Y eso no es fácil. Y ya hemos visto cuántas rechazos, cuántas interpelaciones tiene el Papa Francisco. Dicho eso, breve repaso simplemente por los sínodos para recordarnos, ¿no? El primer sínodo que convocó el Papa Francisco fue el sínodo sobre la familia. Se recordarán ustedes, 2014-2015, el pontificado del Papa Francisco inicia en el 2013 con la exhortación Evangelii Gaudium, que fue lo que vimos hace algunas sesiones atrás. 2014 y 2015 hace un sínodo sobre la familia utilizando 2 años, justamente por la densidad y porque quiere hacer un proceso de escucha. Ya se recordarán, a lo mejor algunos de ustedes han participado en esos cuestionarios que llegaron a las diócesis. Primera vez que se hacía un proceso de escucha donde el Papa dijo, no, solo respondan los obispos, escuchen
a los laicos, a las familias, se recogió información, se hizo un análisis de la familia, se hizo una primera reunión del sínodo, una segunda, y el fruto de todo ese proceso es Amoris Laetitia, el amor en la familia. Documento polémico, bajo ciertos aspectos, capítulo 8, situaciones irregulares de la familia, y el Papa llama a un discernimiento, y así, ¿no? Todo quedó centrado en ese capítulo 8, pero si uno va a leer todo el documento, es un documento muy rico, muy hermoso, centrado en el amor en la familia, y cómo ese amor se puede vivir en la familia y transmitir a los hijos, la educación de los hijos, los desafíos de la familia hoy en día, la complejidad, bueno, etcétera, etcétera. Esto es importante porque el Papa hace una reflexión y convoca un sínodo para hablar de la familia. Volvemos al tema de la comunión. La familia es la célula de la sociedad. Una sociedad enferma es una sociedad que denota que la célula de la familia está enferma o está en crisis, o está debilitada. Y el Papa considera que el punto de partida no es tanto un tema doctrinal, sino nuevamente pastoral y de abordar el desafío de la familia. Las familias, matrimonio, no matrimonio, bueno, todos temas que no los vamos a repasar aquí, pero bueno. De ahí está el 50 aniversario del Sínodo de los Obispos, 17 de octubre de 2015, documento, un discurso del Papa programático y muy importante, de ahí viene la cita con la cual he iniciado, que el Papa escribe, y de ahí surge después el Sínodo de los Obispos de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Pasa de la familia al tema de los jóvenes el Papa, como un gran tema central para renovar la Iglesia, ir a escuchar a los jóvenes. Se recordarán que en el sínodo participaron jóvenes, opinaron jóvenes, aunque no votaron el documento. Hubo un gran proceso también de escucha a los jóvenes, de la realidad de los jóvenes, de los desafíos, de lo que dicen los jóvenes a la Iglesia, lo que critican, qué tipo de acompañantes quieren. El anuncio, no anuncio, se llamó a jóvenes creyentes, no creyentes, a que aportaran también en el sínodo. Bueno, todo un gran proceso nuevamente de escucha. El fruto de eso es Cristo vive, esta carta que el Papa le escribe a los jóvenes, donde aborda también el tema de la pastoral juvenil, documentos también importante. Entre medio, en el 2015, la Comisión Teológica Internacional escribe este documento. La Comisión Teológica Internacional son los teólogos que el Papa reúne y que le escriben o reflexionan para el Papa. ¿Sí? 30 teólogos de todo el mundo, Comisión Teológica Internacional, que depende del dicasterio para la doctrina de la fe, y el Papa les pide que reflexionen ya en el 2013 sobre la sinodalidad, y en el 2015 publican este documento, La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Si uno quisiera entender de manera breve, concisa, clara qué es la sinodalidad, bastaría leerse ese documento que tiene ya más de 7, 8 años, y que, vuelvo a decir, es un documento vaticano de la Comisión Teológica. Para decir que ya para el Papa era un tema central, porque mandó a sus teólogos, los que él convoca, a reflexionar sobre este tema y escribir, para tener fundamentos para la ofensiva o contraofensiva que iba a recibir al promover la sinodalidad y cierto ejercicio de la sinodalidad que va promoviendo ya en el sínodo de la familia, como en el de los jóvenes, como luego el sínodo de la Amazonía o del Amazonas, ¿sí? A favor de una ecología integral. Es un sínodo universal, primera vez que se sitúa en un contexto particular. Otra originalidad del Papa Francisco en cuanto a la sinodalidad. Convoca un sínodo universal, obispos de distintas partes del mundo, para tratar un asunto local. Y recordarán todo el proceso del sínodo de la Amazonía, de la escucha. El sínodo, o esta convocación del sínodo, surge cuando el Papa estuvo en Puerto Maldonado, en Perú, visitando las comunidades, y un obispo le invita a reflexionar sobre este tema. Le dice, ¿por qué no convoca un sínodo sobre el tema de la Amazonía para tratar la ecología? El Papa acepta el desafío y se avanzó en todo esto, que ha generado incluso la creación de una nueva instancia eclesial, que es la Conferencia Eclesial Panamazónica. ¿Sí? No es la Conferencia Episcopal Latinoamericana, CELAM,
sino que fruto de todo el proceso que va realizando el pontificado del Papa Francisco se recupera la eclesialidad. Todos somos iglesias por el bautismo, y por lo tanto no es tanto una conferencia episcopal, donde están solo los obispos, sino toda la iglesia. Entonces, una conferencia eclesial amazónica, de funcionamiento constante, para abordar los desafíos de la iglesia amazónica, que es una región con 9 países, distintas diócesis, y generan una conferencia eclesial. Un sentido regional, que es fruto de, o recordarán todo el debate sobre el documento final del sínodo, las votaciones, cómo se publicó el documento final sobre si el Papa iba a aprobar o no ritos amazónicos, o la ordenación de veris probati, de laicos casados con una vida probada, equilibrada, etcétera, para que se ordenen en el ministerio presbiterial o en el sacerdocio ministerial. Y el Papa no se pronuncia sobre esos temas, a pesar que había una cierta votación ya alta, diríamos casi del 2/3 o a veces 2/3 de los participantes en el sínodo sobre estos temas. El Papa no lo quiere hacer por una cuestión de no dividir la Iglesia por ciertos sectores más tradicionales o conservadores, diríamos, y entonces escribe Querida Amazonía, diciendo, el documento del sínodo sigue siendo vigente y vital, yo escribo esta exhortación post-sinodal como las anteriores, y él da su visión y etcétera, y lanza que se siga reflexionando estos temas, y para eso se crea esta Asamblea Eclesial Panamazónica. Esos son ejemplos. Yo digo todo esto porque es el modo de funcionar que ya habla de un esquema distinto, pero que tendría que ser como nosotros gestionamos las dinámicas de vida eclesial en nuestras pastorales, en nuestros espacios, y no solo en los sínodos. Y finalmente el sínodo, sobre la sinodalidad para una iglesia sinodal. Termina abordando el Papa Francisco, ya el tema va al nudo. Antes fue dándole vuelta con las temáticas y generando dinámicas de cómo hacer estos procesos sinodales, y finalmente llega a decir, bueno, vamos al meollo, a la raíz del tema, y dialoguemos y reflexionemos sobre una iglesia sinodal. ¿Qué significa? Y para eso coloca estos 3 términos claves: comunión, participación y misión. Igual 2 años de reflexión. Actualmente está la sesión del sínodo. Todos los participantes del sínodo están reunidos en Roma reflexionando, como ustedes bien lo saben, todo este mes de octubre. Y no es que va a salir un documento después de esto, sino que va a haber otra reflexión todavía, y del documento para el 2024. Muchos están rezando para que el Papa Francisco aguante con su físico y logre, muchos dicen, ese será como ya el cierre o el broche de oro su pontificado. Otros están rezando para que no les llegue la salud. Bueno, cada uno reza según sus intenciones. Bien, ese es un proceso para hablar de la sinodalidad entonces, cuando hablamos de sinodalidad. No es algo de ahora, del 2021, la sinodalidad, sino que ya está en el 2014, es todo el pontificado de Francisco. Si hay un aporte que el Papa Francisco está dando a la Iglesia, es la sinodalidad. ¿Sí? Bien. Aquí no los voy a marear, no voy a leer todo esto, pero simplemente para mostrar en una infografía de manera veloz, rápida, aunque vean poquito ustedes, el proceso del sínodo panamazónico, o del sínodo amazónico, ¿no? Del sínodo para la Amazonía. El proceso de cómo reúne distintos países, distintas diócesis, se genera una región, ¿no? Donde hay una identidad que es la identidad masónica, con distintos países, vuelvo a decir, diócesis, etcétera, y cómo se hicieron todo un proceso de escucha de asambleas, de foros nacionales, de foros temáticos, para ir escuchando, para llegar al sínodo y para llegar después a la exhortación Querida Amazonía. Y después nace, 29 de junio, la Conferencia Eclesial Amazónica, el CEAMA. ¿Sí? Pero es todo un proceso largo, del 2017 hasta el 2020.
El Papa tiene una frase clave que se repite constantemente, se repite en muchos lugares, es generar procesos, no ocupar espacios. El Papa la aplica esa frase en su vida, genera procesos, no ocupa espacios políticos o de poder, sino genera procesos que son largos, y es lo que está generando con la sinodalidad. ¿Sí? Aquí tenemos un acercamiento un poco a la infografía, el camino. Se convoca a la Asamblea Especial de Sínodo de los Obispos para reflexionar sobre la Amazonía en clave de ecología integral, porque es el modo de aplicar la encíclica también en un lugar muy concreto como es la Amazonía, pulmón o uno de los 2 pulmones verdes de todo el planeta, e inicia el proceso. ¿Sí? Vuelvo a decir, de las comisiones, del instrumento Laboris, la consulta en el territorio desde la REPAM, la Red Panamazónica que ya existía antes y que fue la que generó un poco todo este proceso del sínodo amazónico y ayudó. La estrategia de presínodo, tiempo de reflexión, de evolución en los territorios, asambleas territoriales en distintas partes, como he dicho, asambleas temáticas, para recoger la voz, para escuchar, esa palabra que le gusta tanto al Papa y que ha generado incluso metodologías nuevas, ¿sí? Rondas de conversaciones, foros temáticos, una gran participación. O sea, cuando se habla de comunión, participación y misión, ¿sí? Aquí, 89.943 participantes que dieron su voz para llegar al documento final del Sínodo Amazónico y aportar a la exhortación querida Amazonía. ¿Sí? Por lo tanto, no, son eslóganes los de la participación. 172 pueblos indígenas, la participación de mujeres y de varones. Bueno, y vuelvo a decir, eso generó y creó algo que no estaba en el 2017 en la cabeza de Papa Francisco, seguramente, ni de muchos otros, que es la Conferencia Eclesial Amazónica. Justamente para abordar el tema de ritos amazónicos, formación amazónica, ministerios amazónicos. De ahí empieza a hablarse todo el tema de los ministerios a partir de los ministerios laicales, ¿no? Justamente a partir del sínodo amazónico. Y finalmente, aquí tenemos, finalmente, tenemos el sínodo o el proceso sinodal del sínodo sobre la sinodalidad. Proceso de escucha, de encuentro, de diálogo y de discernimiento. Fase primera, de mayo del 2022 hasta agosto del 2022, ¿sí? Donde se abre el proceso a nivel mundial y se hace una consultación digital en las redes sociales. La iglesia te escucha con una consulta local. Después está la segunda fase, que es el diálogo entre las iglesias de una región, la región latinoamericana y etcétera, y se sacan los documentos para la etapa continental, octubre del 2022. Luego se hace las 7 asambleas sinodales para profundizar este contenido a partir de los aportes que llegaron. O sea, no es que los aportes van inicialmente a Roma, sino que se hace primero una escucha regional y luego la fase 3, que es la fase que estamos recorriendo ahora, desde el 31 de marzo del 2023, que es la fecha límite para la presentación de 7 documentos finales de las asambleas continentales, y que generan el instrumento Laboris, y que es lo que se está trabajando ahora, del 4 al 29 de octubre, en la primera sesión de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que sigue siendo sínodo de los obispos, no es un sínodo eclesial, pero con participación excepcional que abrió el Papa a laicos, sacerdotes, mujeres. A partir de ahí, eso va a ser devuelto. Esa reflexión de la Iglesia Universal hecha en Roma, por representantes de los 6 continentes, más el continente digital, va a ser devuelto a las iglesias locales para que sea de nuevo reflexionada por la Iglesia Universal. O sea, hay una ida y vuelta entre la Iglesia Universal y la Iglesia local. Esto nunca había sucedido antes en los anteriores sínodos, un proceso así, que ya habla de una dinámica sinodal de capacidad de articular lo global con lo local. Pocas instituciones a nivel mundial llegan a hacer cosas como esta. Atentos. Pocas instituciones
capaz ninguna, me atrevería, bueno, pocas instituciones a nivel global hacen un trabajo, están haciendo en un mundo tan plural, pero tan polarizado a la vez, una ejercitación de este tipo. Por lo tanto, es una gran novedad que está aportando la Iglesia también como experiencia y como experimento a la sociedad. Bien, y luego seguirá la implementación a partir del 2025. Octubre del año que viene, dentro de un año, será la segunda sesión y a partir de ahí, sin duda, saldrá un documento final del sínodo con orientaciones y después un documento o una exhortación apostólica postsinodal de Papa Francisco o del Papa vigente en curso que seguramente habrá participado del sínodo, en caso de que Francisco no llegue al final del sínodo. Bien, esto a modo de recorrido. Y uno dirá, sí, muy bonito, pero eso no se vive, etc. Real. Partamos de la realidad y parto de una carta del Papa Francisco del 2015 también a la Comisión Latinoamericana, que habla de que una de las deformaciones más fuertes que América Latina tiene que enfrentar es el clericalismo. O sea, justamente lo que el Papa quiere cambiar, o una de las cosas que quiere cambiar, diríamos, o reformar, es la iglesia clericalista. ¿Cuáles son algunos signos de esa iglesia clerical? Anula la personalidad de los cristianos, disminuye y desvaloriza la gracia bautismal, funcionaliza al laico a los servicios de lo que necesita el clero, los trata a los laicos como mandaderos. Aquí estoy citando al Papa Francisco, textual. Coarta las distintas iniciativas y se olvida que la visibilidad y la sacramentalidad de la iglesia pertenece a todo el pueblo de Dios, no solo al sacerdote. Y no solo en lo litúrgico, justamente, que es el aspecto que desarrolla el sacerdote, ritual. Y el Papa se pregunta, ¿cómo acompañar a un bautizado en su vida pública y cotidiana? En su quehacer cotidiano, con las responsabilidades que tiene como cristiano en la vida pública. Bien, porque esta carta era dirigida a los laicos o sobre el laicado en Latinoamérica y el problema de la clericalismo. Asamblea eclesial, otro ejemplo latinoamericano de cómo ha sido el primer continente que generó una asamblea eclesial, no las asambleas episcopales latinoamericanas como fueron Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida. Ustedes sabrán la historia que el gobierno del CELAM, la Secretaría General del CELAM, la directiva del CELAM anterior, no la actual, sino la anterior gestión del CELAM, fue cuando dialogó con el Papa, le propuso convocar una sexta conferencia, después de Aparecida, que fue la quinta conferencia episcopal latinoamericana, donde se reúnen los obispos y elaboran un documento, ¿sí? Documento de Río de Janeiro, bueno, Medellín, Puebla, Santo Domingo, etc. Y el Papa dice, no, Aparecida sigue siendo válida. Hagamos una asamblea eclesial, no una asamblea episcopal. Asamblea eclesial. Y se convoca al pueblo, llegó la pandemia, etc. Fue un proceso más o menos participativo y demás, pero se realizó esta asamblea, donde habrán participado muchos de ustedes seguramente de una manera u otra, y aquí se subrayaron algunos desafíos pastorales. Protagonismo de los jóvenes en la comunidad eclesial. Atento, comunidad eclesial. Es un concepto, una idea clave, hablar de eclesialidad siempre más. Todos somos iglesia, no solo el sacerdote, no solo el religioso o la religiosa. Los ámbitos de iglesia son múltiples, no solo el templo. ¿Sí? Bien. Valorar, reconocer primero y valorar el protagonismo de los jóvenes en la comunidad eclesial y en la sociedad. Impulsar, dentro de 14 desafíos, yo puse aquí los que están relacionados con la sinodalidad, impulsar la participación activa de las mujeres en los ministerios, instancias de gobierno, discernimiento y decisión eclesial. Esa es una de las conclusiones de la Asamblea Eclesial del año. Estas conclusiones son del año pasado, 2022.
Incrementar la formación en la sinodalidad para erradicar el clericalismo. Quinto desafío pastoral. Dicho así, más claro imposible. Incrementar la formación en la sinodalidad para erradicar el clericalismo. Promover la participación de los laicos en espacios culturales, políticos, sociales y eclesiales también. Y renovar la experiencia de Iglesia Pueblo de Dios. La comunión. En comunión con la riqueza de su ministerialidad. O sea, iglesia comunión, iglesia sinodal. Participación, comunión, y la misión está en estos espacios de participación de los laicos también. Bien, solo eso como para decir la importancia de la sinodalidad. En este documento, fruto de toda una asamblea eclesial latinoamericana. Bien, hemos visto el desarrollo del Papa Francisco sobre la sinodalidad velozmente. Hemos visto la realidad latinoamericana. Este es el recorrido que yo quisiera hacer, pero que no me va a dar el tiempo, lo dejo aquí. Yo quisiera hacer un cuestionario a ustedes, para que tomemos una fotografía y abramos un primer diálogo. No sé si tienen QR en sus celulares. Pueden captar ese QR y responder el cuestionario. Igual en el chat del Zoom, estoy colocando el link, pueden entrar. Ahí. Voy a salir un segundo y les voy a compartir el link del cuestionario para que puedan responder. Igual de todas maneras, ese link que tú nos pases, Lucas, se los voy a pasar al grupo de WhatsApp que tenemos. Ok, ahí está. Ahora se lo mando para el grupo de WhatsApp. Bien, ahí están viendo. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Bueno, estas son las respuestas. Han llegado 13 respuestas hasta ahora. ¿Cuál es el sacramento desde el cual brota la sinodalidad? 30% ha dicho el bautismo. 71% ha dicho la Eucaristía. Podríamos preguntar, bueno, el resto no dijo otros de los sacramentos, sino uno de estos dos. Ahí van llegando más respuestas, ven que van cambiando, ya son 16, al menos el 50% creo de los participantes. Elige 3 aspectos que son indispensables para vivir una auténtica sinodalidad: la comunión, la participación y la escucha como elemento clave, que es un poco lo que hemos dicho, la misión también como otra de las palabras clave que aparece. ¿Sí? La comunión, bueno, va sumando, ya hay 20 respuestas. Aquí han colocado el sacramento de la reconciliación, una persona, volvemos sobre... Pero la mayoría puso la Eucaristía. Yo personalmente diría que es el bautismo, pero podemos dialogar sobre eso. ¿Sí? Se entiende que la Eucaristía es el sacramento de la comunión y nos hace vivir la comunión entre los seres humanos con Dios, pero el bautismo es el que nos hace a todos iguales, en la misma dignidad cristiana, hijos de Dios, o hijos en Cristo, ¿sí? Y organizar toda la iglesia desde el sacramento de la Eucaristía puede ser un riesgo, porque se pone el acento en el sacramento del orden, en desmedro del sacramento del bautismo. Pero podemos abrir el diálogo, es una puntualización que yo estoy haciendo simplemente, ¿no? Comunión, entonces, participación, misión y escucha, diálogo, como 2 claves importantes también, además de las 3 que están en el proceso de la sinodalidad. Ya hay 27 respuestas, ya empieza a ser un número más consistente, diríamos. ¿Qué nivel de clericalismo hay en tu diócesis? Diríamos que hay un nivel bastante alto, lo cual denota que hace falta sinodalidad. ¿Sí? O sea, tenemos que entre
4 y 5 sumamos 30, casi el 50%. ¿Sí? 30, 40, sí, 50% justo. Al menos con las respuestas actuales. O sea, hay mucho, no sé si mucho, pero bastante, o mucho diríamos clericalismo, 50%. Esto ya sería algo más normal y aquí ya no habría o habría muy poco. Bien. ¿Qué nivel de clericalismo hay en el espacio eclesial donde desarrollas tu principal tarea apostólica? Bien. Donde ustedes desarrollan su pastoral, parece ser que ese nivel alto de clericalismo en la diócesis no se da tanto. Eso ya es un buen signo. Podría ser más bajo todavía. Pero hay clericalismo, pero no hay bastante ni mucho, muchísimo. Como aquí. ¿Qué nivel de sinodalidad hay en el espacio eclesial donde desarrollas tu principal tarea apostólica? ¿Qué tanta sinodalidad hay? Igual, 37.9, 37.9. Esto es fotocopia casi, ¿sí? O sea, nivel medio, diríamos, justamente. ¿Sí? De sinodalidad, que sería lo opuesto a clericalismo. ¿En qué nivel valorarías la participación de los laicos en la vida pública en tu diócesis? Igual, más o menos. No hay muchísima. Un nivel medio. Que es uno de los lugares y los espacios de santificación del laico también. Tu compromiso apostólico, ¿dónde se desarrolla principalmente? Considerando que la mayoría de aquí, no exclusivamente, pero muchos de los que están aquí presentes entiendo que son más bien laicos. La labor apostólica o misionera se desarrolla en la educación pública o privada, en ámbitos litúrgicos, que significa dentro de la iglesia, en la formación y acompañamiento en espacios al interior de la iglesia. O sea, esto es intraeclesial, casi el 50% desarrolla su trabajo pastoral dentro de la iglesia, según estos dos elementos, en espacios eclesiales. Este podría más bien público. En la vida pública y en la sociedad, salud, economía, política, obras sociales también, vida pública, la educación privada, trabajo con la iglesia, acompañamiento de personas con discapacidad también. Bueno, 50% diríamos del apostolado de la misión es un apostolado intraeclesial y el 50% fuera de la iglesia. Importante también esto como para el proceso de sinodalidad. ¿Qué nivel de clericalismo encuentras en tu vida cristiana? Ser lo más sincero posible. 44% dice que encuentra un nivel medio de clericalismo. No son ni tan ni pocos, sino son un poco clericales o clericalistas. ¿Cómo es tu nivel de escucha con quienes piensan diferente en la iglesia? ¿Por qué pregunto lo de la escucha? Porque si para vivir la sinodalidad es fundamental la escucha, ¿qué capacidad de escucha tengo? Bueno, aquí diríamos bastante escucha, no muchísima escucha. Tampoco poca escucha. Escucha media tirando a bastante. ¿Sí? 60%. Pero podría ser más alto si queremos avanzar en el proceso de sinodalidad, porque la sinodalidad empieza por escuchar que piensa distinto en la iglesia, también fuera de la iglesia, pero al menos el que piensa distinto dentro de la iglesia. ¿Cómo es tu nivel de diálogo con quienes piensan diferente en la iglesia? Aquí más o menos, 31%, aquí 41%, no es tan alto aquí. O sea, escucho más, pero dialogo menos. O escuchamos más, pero dialogamos un poco menos, según lo que resulta de los números. ¿Cuál es tu nivel de consenso con quienes piensan diferente en la iglesia? Aquí ya no hay ninguno que tiene un nivel de consenso alto. Aquí había algunos 2, aquí 3, la escucha, este es el sintomático, 3, 2, 0. Bien, va bajando, ¿sí? Son 3 elementos clave para un proceso sinodal, llegar a consensos, es lo que están desafiados a llegar los que están participando en el sínodo actualmente. Consenso no significa mayoría absoluta, o sea, mayoría, unanimidad, todos pensemos igual, pero sí una orientación clara hacia un lugar, ¿no? Que el consenso se entiende generalmente más del 75% o el 80%, 85% piensa
en la misma manera. Si se llega a la unanimidad, bueno, también existen los milagros, ¿no? ¿Crees que es posible vivir la sinodalidad fuera de los ámbitos eclesiales? La mayoría, 75%, hay un cierto consenso en que sí se puede vivir. Algunos dicen que tal vez, y otros dicen que no se puede vivir la sinodalidad. La sinodalidad no como sínodos, pero sí como espíritu sinodal, sin duda, es una invitación a vivir en otros espacios y no solo en los espacios eclesiales. Pero si no somos capaces de vivirlo en nuestros espacios eclesiales, ¿qué vamos a ir a predicar a los otros que son individualistas o polarizantes o fundamentalistas o demás, si lo somos también nosotros dentro de nuestra institución? Bueno, ejercicio. Dije que era un ejercicio para dejar algunas pistas. Podemos abrir un espacio de diálogo sobre lo que hemos escuchado para no compartir experiencias que hayan tenido de procesos sinodales o de espíritu sinodal en esos procesos que he dicho de los distintos sínodos y el actual en curso, o de un estilo eclesial, de una iglesia sinodal. Parece ser que hay mucho para cambiar todavía, pero parece ser que algunas cosas estamos viviendo según sus respuestas. O algunos elementos que dije sobre la comunión, la participación, el sacramento del bautismo, el sacramento de la Eucaristía. Es una gran discusión a nivel teológico, desde dónde organizar la iglesia o articular la iglesia. Bueno, podemos compartir un poco de reflexión, experiencias, aportes, ya no tan teóricos, sino partiendo desde nosotros mismos, ¿no? Con los elementos claves de la sinodalidad. Yo podría estar hablando otra hora más sobre sinodalidad y qué es, etcétera, pero creo que es bueno hacer un proceso también de escucharnos. Así es, Lucas. Es necesario que podamos participar. Para ello vamos a pedir que podamos encender nuestras cámaras para que podamos tener también un diálogo más efectivo, más cercano, aunque la virtualidad nos separa físicamente, podamos estar también más cerca, así. Así que o ya conocen la dinámica, pueden levantar la manito usando el emoticón del Zoom, o también la manito si es que no quieren usar, voy a estar atenta a los que estén queriendo participar, o también el chat, si así lo gustan. Adelante, adelante, no se queden en silencio. Empiezo con la experiencia. Fíjate que ahora después de que contestamos, a mí me llamó mucho la atención que pensáramos diferente. Como que uno va teniendo la experiencia, bueno, yo creía, ¿verdad? Que al estar reunidos con un tema común, un espacio común que nos hemos conocido o escuchado un poquito en este ciclo y algunos más en otros ciclos, pensé que pensábamos parecido, pero no. Eso me llama mucho la atención y creo que es un buen ejercicio, ¿no? O sea, como para mí fue un buen ejercicio no pensar que la experiencia que tengo aquí en la Iglesia de Puebla o en la Iglesia de México es la misma para todos y todas, y no es cierto. Y eso es muy bueno. Entonces, pues muchas gracias. La otra, ya la experiencia del sínodo, que lo he dicho también en varios espacios, aquí en mi colonia, en Puebla, incluso este domingo, digamos que fui a misa, los padres son religiosos, ¿no? Con los que, a donde voy a misa, y para nada se menciona. Hay un proceso también que estoy acompañando y la gente para nada, o sea, no se siente tocada, el sínodo está por un lado y ellos por el otro, tratando de hacer cosas, tratando de organizarse, etcétera, pero para nada, ¿no? Un poquito más en un espacio de asesores en un diplomado del CELAM, y ahí han mencionado un poquito, pero tampoco ha salido, ¿no? Siento que es como dos vías, la que está en la casa y después está en tus grupos pastorales y después están en la parroquia y hasta en tu diócesis. Ese es un dinamismo, y el otro es lo que está pasando en la iglesia, y siento que se están jugando muchas cosas.
que estamos representados ahí y que también el Espíritu de Dios, yo creo que en los sínodos, estoy certera de que el Espíritu de Dios es el que va actuando, ¿no? En los sínodos, en las asambleas, en los encuentros en donde hay una comunión y participación, somos llamados. El Espíritu está y parece que, a lo mejor voy a decir una tontería, pero parece que lo dejamos solo con unas cuantas personas. Digo cuántas en relación con todos los que somos, ¿no? En la iglesia. No digo que sean poquitas y que no valga su voz, pero en número, pues son minoría y parece que le dejaríamos como al Espíritu que, pues, que haga, que los ilumine y pedimos y todo, pero la conversión hacia la sinodalidad, hacia la comunión, hacia la escucha, la siento muy flaca, dicen los brasileiros, ¿no? Está muy flaquita, está muy débil. Y eso sí me cuestiona, ¿no? Entonces, qué bueno que lo trabajamos acá, pero la verdad, sí, por lo menos mi experiencia es que hay una reflexión muy irresponsable, estamos como muy sordos a lo que hay. Yo me ubico así, como en una sordera ante lo que pasa en el proceso eclesial, ante lo que pasa y que nos está gritando el espíritu, o bueno, no sé si es la palabra gritar, pero nos está llamando el espíritu con fuerza a hacer algo más y me siento que yo soy sorda, los grupos donde estamos sordos y mudos. Gracias. Gracias, Tere. Muy bien. O sea, una cierta inercia, ¿no? Que sigue la iglesia por- en automático, diríamos, que es justamente lo que el Papa habla de el cambio de una pastoral de conservación a una pastoral misionera, salir de estas inercias que las tenemos tan instauradas, el gran desafío, ¿no? Román. Sí, buenas noches. Bueno, mi nombre es Román, ya lo dijiste, Lucas. Vivo en Bolivia. Actualmente soy parte del movimiento, perdón, de la Comunidad de Vida Cristiana. Es un movimiento de inspiración ignaciana, ¿no? De formación ignaciana, con jesuitas, pero es un movimiento de laicos. A ver, el tema del clericalismo. Yo vi hace varios años a la CBX un movimiento fuerte cuando estaba apoyado por los jesuitas, en expansión con comunidades de jóvenes, de adultos, inclusive de chicos de secundaria, ¿no? Un movimiento laical a ese nivel, digamos. Pero gradualmente, como fuimos perdiendo a nuestros sacerdotes, algunos se fueron, algunos fallecieron ya por la edad, ¿verdad? Y algunos ya no nos apoyaban, digamos, a este movimiento laical de forma exclusiva, sino de acuerdo al tiempo que les quedaba, ¿no? Entonces, en esa misma proporción ha ido decayendo este movimiento a nivel Bolivia, ¿no? Es decir, se ha ido empequeñeciendo y por poco desaparece. Entonces, ¿qué conclusión saco de esto? De que hemos estado muy dependientes, ¿no? De lo que el sacerdote decía, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, hay que hacer estas actividades, ¿no? Retiros, encuentros y demás, pero a iniciativa básicamente de los sacerdotes que nos acompañaban, ¿no? Por ese lado yo veo el clericalismo. Hoy en día estamos intentando reponernos de esa, digamos, de esa dependencia de los sacerdotes para tomar más protagonismo, porque al final es un movimiento de laicos, no es un movimiento, digamos, no es un brazo de los jesuitas, digamos, de los sacerdotes, ¿no? Entonces, creo que por ese lado ahora sí estamos encontrando laicos bastante Yo, comprometidos, que tienen bastante experiencia en formación, incluso en acompañamiento espiritual. Hay laicos que ya tienen bastante experiencia y que pueden dar mucho, digamos, en lo que es ante la ausencia de sacerdotes, ¿no? Hay una gran, digamos, carencia de asesores espirituales, sacerdotes, ¿no? Va junto con la falta de vocaciones incluso de esta institución religiosa. Entonces, sin embargo, también veo algo importante, ¿no? En las parroquias, por ejemplo, veo que el sacerdote, en este caso el párroco, ¿no? Tiene absoluto control de lo que es las actividades de la parroquia, ¿no? Entonces, si bien hay consejos parroquiales en las parroquias donde yo he estado asistiendo, ¿no? Hay consejo parroquial compuesto por laicos y demás, ¿no?
pero de todos modos, en última instancia se hace lo que dice el párroco. Ahí veo un alto grado de clericalismo, por ejemplo, en el que cuesta a los laicos tomar decisiones en la parroquia, porque quien, entre comillas, manda es el párroco, ¿no? ¿Qué hacer a ese nivel? ¿Cómo se puede seguir avanzando? Ahí va mi pregunta, tal vez, con esa introducción que hice de que pareciera nomás que los laicos no tenemos mucho poder en las parroquias. Pero por otro lado, hay muchos laicos que somos tan clericales que esperamos que el sacerdote siempre tome la decisión y no tomamos nosotros el protagonismo, digamos, sobre todo en cuestiones que nos toca a los laicos, ¿no? Toda la cuestión temporal, ¿no? Estamos todavía sujetos a esperar qué es lo que dice el sacerdote. Entonces, el clericalismo no solo parte, digamos, de la influencia de los sacerdotes, sino de los mismos laicos que no nos despegamos, ¿no? Y no nos soltamos del sacerdote para hacer o no hacer dentro de la iglesia. Solo eso quería aportar un poco. Y también decir de que en Bolivia, en Cochabamba, ha habido un encuentro de movimientos laicales, ¿no? Con el tema de la sinodalidad, ¿no? Ha sido una experiencia muy linda de muchos años, ¿no? Nos reunieron a todos los movimientos de diferentes carismas, ¿no? En el que se hizo un trabajo de grupos, ¿no? Muy heterogéneos, pero también aportes de cada movimiento con relación a la temática de la sinodalidad. Eso sería un poco para aportar. Gracias, Román. 2 palabras, así dejo la palabra al resto. Yo creo que aquí vale el dicho que es más papista que el Papa, ¿no? En el hecho del clericalismo. Hay laicos que son más papistas que el Papa. O sea, que son más clericales que el clérigo o que el sacerdote, ¿no? Por lo tanto, cuando se habla de clericalismo, yo siempre digo, no es contra el sacerdote o contra el sacerdocio, sino es cómo concebimos la iglesia y cómo entendemos la iglesia y las dinámicas intraeclesiales. Y la comunión y la participación y la misión dentro de la iglesia. Y entonces ahí hay muchos laicos que son más clericales o más clericalistas que los mismos sacerdotes. Porque delegan toda la comunión y la vida de comunión y la gestación de la comunión en el sacerdote. Creen que el único vínculo de comunión, el único espacio de comunión es la Eucaristía, la celebración eucarística y el templo. No conciben una comunión de orden más civil y de transformación social y de evangelización en los ambientes culturales, sociales, políticos, económicos y etcétera, y cómo llevar la comunión y la experiencia de comunión en esos espacios. La participación se reduce, el mismo laico muchas veces es más centralista y es más autoritario que el sacerdote cuando es responsable de la catequesis o es responsable de tal grupo, etc. Se vuelve más verticalista, o sea, es jerárquico que el mismo sacerdote y no genera participación, no genera procesos de escucha, de consensos, de discernimiento comunitario. Y esto nos puede pasar en la gestión de un mismo movimiento laical, de una misma iniciativa laical, o en espacios eclesiales también, como una pastoral profética, pastoral indígena, pastoral educativa, pastoral catequética, la misión, bueno, etcétera, ¿no? O sea, esos son los indicadores, diríamos, o ya que estamos en un ambiente jesuita, los criterios de discernimiento para ver si hay clericalismo o sinodalidad, si la queremos colocar como dos modos de concebir la iglesia. ¿Qué nivel de comunión hay? ¿Y quiénes son los actores de la comunión y los que generan comunión? Y los que son vínculos de comunión. ¿Y cómo se puede generar esa comunión? Los niveles de participación y cómo acontece esa participación y la misión. Discípulos misioneros, lo que está hablando es de la centralidad del bautismo y que por el bautismo todos somos misioneros. Misionero no es solo el religioso o la religiosa, no es solo el sacerdote, sino el laico tiene un rol misionero fundamental en los ámbitos del mundo secular, si queremos decirlo con ese término, ¿no? Por lo tanto, todos, y para ese ámbito
no es que necesito ir a consultar al sacerdote para saber qué hago. Si tengo que ir a hacer, si tengo que votar, no le voy a ir a consultar al sacerdote sobre quién votar o no votar. Porque se supone que el laico tiene que ser más experto que el sacerdote en esos ámbitos, o ciertos laicos o la formación del laicado en esos ámbitos, o ciertas situaciones o ciertas vivencias de la familia. Tendré que ir a buscar otras familias, no un sacerdote muchas veces. Con eso no estoy desprestigiando el ministerio del sacerdocio, ni la confesión, ni etcétera, ¿no? Son cuestiones que tenemos que ir a, bueno, justamente para realizar esa misión, con quién me confronto, cómo nos formamos, cómo nos capacitamos, etcétera. Esto que estoy diciendo con mis palabras, podría ir y citar Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, que lo dice de manera muy clara. Hay ciertos ámbitos en los que los sacerdotes no tienen experticia para orientar, para acompañar. O a lo mejor algunos sacerdotes que se han vuelto expertos en esos temas, pero no porque son sacerdotes, sino porque son expertos en esos temas. Son dos cosas distintas, ¿sí? Y que a veces no se diferencian. Para decir cómo en esos tres niveles ya se da un clericalismo muchas veces en el mismo laicado, por cómo conciben justamente, o cómo concebimos la iglesia. Y ese es uno de los grandes, justamente, desafíos. Esa transformación que es lenta y que no se va a hacer con un sínodo, ni mucho menos, ¿no? Ni se va a solucionar con resolver que, bueno, ahora hay ordenación sacerdotal de casados o de las mujeres. Si la mujer después entra en un esquema clericalista y el sacerdocio femenino se vuelve clericalista, estamos al mismo nivel, no cambió mucho. Esa es mi opinión personal, ¿no? Que no quita el acceso de la mujer a lo mejor al ministerio del orden, o al ministerio, sí, presbiterial, ¿no? Pero no creamos que porque se da acceso a ese ministerio ya está cambiado la forma y el modus operandi, ¿no? Y cómo se está introyectado en nosotros, ¿no? Patricia. Micrófono. Tu micrófono. Ahí. Estoy con mi nieto, y así que es un problema para mí hablar, pero creo que es importante que lo hable. Yo soy laica, me dedico a la cuestión de la diabetes. Tengo diabetes hace más de 40 años que vivo con ella, ¿ya? Y estoy preocupada por el hecho de ver cada día cómo hay más ciegos, los sillones de diálisis están más llenos. En la consulta, cuando atiendo pacientes jóvenes, veo que me dicen, déjelo morir nomás ya. ¿Ya? Y bueno, yo hice un libro, ¿sí? Que es para aprender a vivir con diabetes, pero en esa época pensé que había la posibilidad de hacer la pastoral de la diabetes. No sé si se logra ver. Hice todo un capítulo en el libro donde no tan solo hablaba de diabetes, sino que cómo era la cuestión de la pastoral de la diabetes. He ido parroquias y parroquias, que yo pensé que a través de los agentes de pastoral iba a poder conseguir que cada agente de pastoral con su formación católica, cristiana y todo ello, podía ir a transmitir un poco de esperanza, recuperar la dignidad perdida que tiene la persona con diabetes. Es una vida muy penosa porque está afectada, cuando no se la sabe vivir bien, está afectado el metabolismo, la fuente de energía de la persona. Entonces tenemos hombres y mujeres que viven a medias. Entonces yo pensaba en esto de la pastoral de la diabetes. Les aseguro que me di por vencida, porque fui a parroquias y a parroquias para formar a gente de pastoral, capacitarlos un poco en diabetes y que cada agente de pastoral vaya en su cuadra a acompañar a la persona con diabetes, o sea, el buen samaritano.
¿ya? Pero a la vez dar esperanza. Pero me di por vencida, tengo que confesar que me derrotaron. He hablado con muchos, si no habrán sido unos 20 párrocos para poner en su parroquia y no sé, es este clericalismo o qué. Yo lo quería hacer con las mismas personas de la parroquia, que tienen una formación católica, una formación cristiana, y hacer la pastoral, que acompañen a una persona con diabetes de la comunidad. No sé si ustedes conocen a personas con diabetes, me imagino que sí, pero es una vida a veces, si no está bien acompañado, muy miserable, perdón por la palabra, pero va perdiendo la dignidad y tener un agente de pastoral que lo acompañe sería muy bueno. Pero ya les digo, me topé con ese clericalismo y no se pudo hacer nada. Es un desafío, sí, yo lo sé, pero no estaba en condiciones el desafío. Eso nomás quería comentar. Gracias, gracias Patricia. Bueno, muy elocuente tu experiencia yo diría no solo clericalismo, diría sacramentalismo, ¿no? De una evangelización muy sacramentalista que se ha reducido. Retomo lo que vimos la anterior vez sobre Evangelii Gaudium. Creemos que la evangelización es sacramentalización y catequización, ¿no? Que también, pero claramente Francisco, y no solo Francisco, o sea, eso está en la tradición de la Iglesia y demás, habla de la dimensión social de la evangelización, y el documento de Aparecida hablaría de promover vida digna, vida justa, y eso ya es evangelización, ayudar a que las personas vivan mejor, o vivan una vida más plena, a nivel físico también, y a nivel social y a nivel cultural, para llegar a hacer una experiencia más plena de Cristo también y de seguimiento a Cristo. Pero bueno, parece ser que promoción humana y evangelización todavía en ciertos espacios o ambientes cuesta verlo como algo que se retroalimenta, ¿no? Sino como algo que va como si fueran dos cosas distintas, ¿no? Y eso tiene que ver con el clericalismo, pero tiene que ver también con una visión de iglesia muy sacramentalista, ¿no? Muy dogmática. Gracias. Luz. Hermana Luz. Buenas noches. Yo quería compartir un poco mi experiencia en lugares muy de periferias en los 2 últimos años que he compartido, donde no se habla de la sinodalidad ni se comparten. El año pasado nosotras como congregación tratamos de estar con el tema del día, ¿verdad? Pero la forma de que no podíamos compartir mucho. Tenemos un internado muy lejos de Cochabamba, más o menos a 4 horas. Entonces, el párroco simplemente lleva toda la pastoral, él y sus voluntarios italianos, ¿no? El padre también es italiano, entonces no se podía hacer mucho allí en la parroquia. Y, y ahora en Cochabamba me encuentro y también comparto una misión de periferia en La Maica, donde ha estado muchos años abandonada la capilla, que era antes parroquia, ahora es cuasi parroquia, pero no como, como participación no se encuentra, ¿no? Porque la misión lo llevan como que 2 hermanas que son catequistas y un músico. Y entonces lo que a mí me cuestiona y, y muchas veces, a veces me hacen sufrir, ¿no? Y también al padre, porque ellos cuando tienen fiesta o cuando quieren algo, tienen alguna cosa, a los jóvenes le dicen,
no tenemos misa sin consultar con el párroco, y yo me entero cuando ya estoy escuchando a los chicos que cancelan todo. Y entonces, para mí es una mortificación eso, ¿no? No hay diálogo, simplemente actúan. Y para hacer algunos sacramentos, en la preparación también, ¿no? Yo me incorporé casi a marzo, porque venía de la otra comunidad, y entonces hicimos un plan de trabajo, pero más o menos a mediados de, de semestre, simplemente se le dio ganas de hacer otra forma de catequesis a la catequista anterior que lleva la catequesis conmigo. Y entonces, a veces un poco de apertura hacia qué formación o qué forma, a veces es difícil de entender, ¿no? Para mí. Entonces trato para hacer comunión, ¿no? Porque es difícil dialogar con esta catequista. Al padre ya le ha faltado el respeto, y entonces yo trato de estar ahí acompañando en lo que puedo y hacer más o menos lo que ella propone, ¿no? Porque la cuestión que nosotros estamos un poco dialogando con el padre es con los jóvenes que van saliendo, con ellos empezar una catequesis nueva, una catequesis de formación. Entonces, en ese proyecto nos encontramos con el padre para poder aprovechar a los jóvenes de la confirmación para que ellos sean como el germen nuevo que dé vida y presencia joven en esta cuasi parroquia, ¿no? Y pienso que con mucha voluntad y perseverancia se puede lograr. Gracias. Gracias, hermana Luz. Gracias por la experiencia, el desafío, sin duda. No sé si alguien más quiere compartir. Tal vez, si me permite. Sí, adelante. Aparte de la sinodalidad, yo asisto, porque me queda más cerca, en la iglesia de los verbitas, misioneros verbitas, o también a Calacala, aquí en Cochabamba. Pero yo he conocido a un sacerdote muy valioso, padre sabio de origen indio. Algo lindo que me gusta de los verbitas, que son muchas nacionalidades, ¿no? Ustedes saben. El párroco, por ejemplo, en Verbo Divino es de origen chino, pero hay de todo, ¿no? Africanos y de todo. Pero el padre sabio, cuando llegó a Bolivia, y es encargado ahora de la editorial Verbo Divino, él dijo: yo tengo interés en formar un grupo lindo de laicos. Nos invitó y con carta cada uno, muy visitando nuestras casas. Desde eso me gustó, una visita pastoral, dejando su carta, invitando a que seamos laicos comprometidos. Y en la primera reunión de ¿qué te gustaría hacer? Yo dije: padre, a mí me gusta trabajar con gente adulta. Y me ha dicho: ya, lo vamos a dejar a un lado. Y escuchó a todos, escuchaba. Y dijo: lo que yo quiero hacer es que no solo estén adultos, niños, jóvenes, todos juntos. Nos reunamos todos juntos para hablar de los temas que ustedes quieren. Una vez al mes, con un refrigerio, una convivencia. Y así decía: ahora, ¿quién quiere exponer próximo mes? ¿De qué quieres hablar? Y fue muy bonitas estas reuniones, que comenzó así el Padre Sabio, porque nos integraba a todos. Él decía: yo algo que pienso, que la gente a mí no me busque para que le hagan una misa, para que comulgue. No quiero solo eso. Tengo que celebrar las misas como sacerdote, pero quiero hablar, estar en comunión con ustedes. Esto me encantó.
me encantó. Y están sosteniendo, aunque ahí fallamos a veces los laicos, ya sea por distancia o por otros compromisos, pero valoro esta invitación de Padre Sabio, de Verbitas Misioneras aquí en Cochabamba. Muy bien, gracias, Aide. Una de cal, una de arena, ¿no? Esa es la iglesia con esa diversidad, en algunos procesos más, bueno, participativos o justamente la iglesia pueblo de Dios, ¿no? Hacer esta experiencia donde somos iguales y todos aportamos desde lo que somos y no estas diferenciaciones o esta jerarquización, ¿no? De importancias uno más que otros y demás, ¿no? No sé si hay algún otro aporte o comentario o duda o observación o reflexión. Lilian. Yo quisiera un poquito comentar el papel de la mujer en la iglesia, porque bueno, en la parroquia donde estamos colaborando aquí en Oruro, la llevan los jesuitas y creo que por parte de los sacerdotes hay bastante, digamos, apertura, pero no veo lo mismo en la comunidad. Entonces, creo que todavía la gente sigue siendo bastante clericalista, quieren siempre que sea el sacerdote, ¿no? El que celebre la Eucaristía. Incluso en las celebraciones de la palabra, por ejemplo, pues se nota como una preferencia que la realicen los varones y no las mujeres. En ese sentido, yo veo que todavía hay bastante camino por recorrer. Pienso que no es solo a nivel de iglesia, ¿no? Pienso que influye mucho lo que es el tema social, ¿no? El machismo que existe. Entonces, siempre como que la palabra del varón vale más que la de la mujer, aunque nos refiramos al evangelio y a los valores, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que también quería compartir. Gracias. Gracias, Lilian. Sí, mucho del clericalismo tiene un fundamento a veces cultural también, ¿no? A veces la pregunta es si el huevo y la gallina, ¿qué es primero? Si el clericalismo o el machismo o el patriarcalismo, o cómo se retroalimentan muchas veces, sin duda. Y también comprender cuál, o sea, en esa diversidad de ministerios, de dones, de carismas que hay en la iglesia, porque la iglesia es plural, es múltiple, hay mucha diversidad. ¿Cómo se puede articular esa diversidad, ¿no? Que no se trata de todos damos el mismo aporte o todos tenemos que hacer lo mismo o todos tenemos que, ¿no? Sino justamente esa visión de Pablo del cuerpo de Cristo, ¿no? Donde cada miembro aporta lo específico, pero en esta experiencia de comunión y de sinodalidad, justamente diríamos, ¿no? Y ese yo creo que es el proceso que estamos viviendo como iglesia, o se nos está invitando a vivir, no solo como iglesia universal, estas grandes temáticas, sino también en nuestros propios espacios, como dicen ustedes, pastorales, de comunidad, etcétera, ir activando procesos que son, vuelvo a decir, son lentos. Porque a veces puede haber los sacerdotes o la iglesia institucional o jerárquica facilita ciertos procesos o ciertos cambios y son muchas veces la misma comunidad, el mismo laicado, las mismas personas, por decirlo así, la misma base que quiere más de lo mismo, ¿no? Y no quiere habilitar o abrirse a una modificación o a cambios, ¿no? Por formas, por inercias, por concepciones, por esquemas culturales donde el Evangelio no ha entrado o no ha logrado entrar y penetrar y transformar. De ahí que la sinodalidad exige una conversión. El Papa habla de una conversión personal, una conversión comunitaria,
y una conversión eclesial justamente, ¿no? O sea, conversión significa no pasarme simplemente de una iglesia a otra, sino cambiar, modificar mi orientación, hacia dónde estoy mirando y cuál es mi horizonte, ¿no? Cambiar mi mente y mi corazón, cambiar hábitos, formas. Repito, de ahí que sea un proceso lento y difícil, ¿no? El de la sinodalidad, porque el Papa está yendo a la raíz de ciertas formas, de ciertas prácticas que después se manifiestan en cómo se toma una decisión en una parroquia, pero se manifiesta también en la celebración eucarística o en la celebración de la palabra o en cómo realizar misión o qué priorizar o cómo entender la evangelización o cómo relacionarnos entre varones y mujeres dentro de la iglesia. Sobre cómo planificar, sobre qué cosa priorizar. O sea, la sinodalidad, vuelvo a decir, aborda, implica todo nuestro ser iglesia, ¿no? Nuestra forma de pensar, de hacer y de ser, que se tiene que ir transformando, ¿no? De ahí que en muchos espacios no se quiera habilitar estos cambios, ¿no? O esta transformación. Porque significa pérdida de poder, porque significa inestabilidad, incertidumbre, miedo a lo novedoso, porque ya hemos funcionado siempre así, hemos hecho siempre así. Sí, de ahí que se necesita una fuerte experiencia espiritual, yo diría también, ¿no? Y un espacio de mucha oración, mucho discernimiento. No sé si hay algo más, si no... Bueno, yo podría avanzar con la presentación de temas y etcétera, pero no sé si es lo más importante y trascendental y demás, ¿no? Tal vez escucharnos ayuda más. ¿Ustedes están siguiendo un poco el desarrollo del sínodo actualmente o no? Lupita Para levantó nada. la mano. Lupita, sí, adelante. Buenas noches, mi nombre es Cintia, como he puesto ahí, y la verdad que estoy en Tarija, Bolivia. Llevo poco tiempo, unos meses, y la experiencia de sinodalidad aquí, pues la he oído por la CBR, la verdad, así más práctica por el monseñor Ángel Saldías, que nos reunió para hablarnos un poco de la sinodalidad. Sin embargo, en el trabajo parroquial que tenemos como las hermanas, pues no se ha oído mucho y los laicos no saben nada de sinodalidad. Es una carencia de conocimiento sobre esto que se está realizando. Y la verdad que si hablaban las encuestas, decían del clericalismo y sobre la sinodalidad, pues no era mucho. Tengo poca experiencia de vivir en estas tierras y la verdad que los jóvenes hay un montón y tienen ansias de Dios, pero falta gente que les guíe, gente que les oriente porque no tienen esas ansias, pero se apaga porque no hay personas que lo tienen. Ciertamente hay un sacerdote que es un majo, que apoya mucho a los jóvenes, pero no se da abasto. Entonces, es una necesidad urgente en esta parroquia en la que estamos trabajando y el sacerdote tiene muchas jurisdicciones a las cuales atender, no se da abasto. Y la verdad que nosotros como religios tampoco nos damos abasto porque tenemos una casa hogar de niñas y entonces no es tan factible acudir a la parroquia. Ciertamente sí podemos apoyar en la formación de algunos, pero es muchísima necesidad de conocimiento en cuanto, sobre todo, de la sinodalidad, que es carente, ¿no? Carente y esto, pues, estos espacios no lo conocen y tampoco se ponen a partir.
Gracias. Bien, no sé si hay algún otro aporte. Si no, yo podría darles tres, o sea, ayudar o dejar tres instrumentos que yo considero básicos para la sinodalidad, donde estemos, que no tienen que ver con el sínodo o no sínodo, sacerdocio femenino o bendición a pareja del mismo sexo, género o demás, ¿no? Que para mí son escucha, diálogo y discernimiento comunitario. Yo creo que si pusiéramos en práctica como iglesia, como creyentes, bautizados, todos bautizados, después algunos con el ministerio del orden, otros con el ministerio del matrimonio, otros con la consagración religiosa, etcétera, o vida consagrada y demás. Esos tres instrumentos, yo creo que es lo que es el humus, es la savia de una iglesia sinodal, ¿no? Justamente. Muy velozmente, si quieren puedo presentar algo de eso, pero no lo sé. No quiero yo hacer mi charla y mi reflexión y demás. No sé si hay otros aportes o demás. Presenta nomás Lucas, yo creo que nos ayuda, luego ya cada una vamos a ir trabajando, ¿cierto? Donde nos corresponde, pero lo que tiene, preséntanos, porque yo creo que nos ayuda como a recordar, como a ver metódicamente cómo este proceso desde que entró Papa Francisco se está trabajando, ¿no? ¿Y qué estamos entendiendo? ¿Cómo? Si somos de vida religiosa, ¿cómo estamos trabajando desde el carisma, ¿no? Entonces yo creo que, y laicas de todo el mundo desde nuestro bautismo, como decías tú, o sea, cómo vamos dinamizando esto, ¿no? Entonces yo creo que el Papa tiene como muy claro un mundo que es una iglesia de salida, pero también una persona, ¿no? De salida. Y para eso hace falta una conversión, un conocerse a sí mismo, ¿no? El clericalismo puede estar y está en cada una de nosotras también. Entonces avanza nomás, luego compartimos. Bien. E inicio con algunas infografías que ustedes las podrán encontrar, al igual yo comparto después esto, que puede servir sobre el sínodo en general, así. Solo para entender la etapa continental del sínodo, cuando vimos el proceso aquí, para mí, cómo caminamos juntos hoy en diálogo entre la iglesia universal y la iglesia particular. A su vez podríamos decir entre la iglesia particular y las comunidades, que puede ser una parroquia, que puede ser una comunidad de vida en una congregación, en un movimiento, en una misión, en cierto ámbito. Esta relacionalidad es constitutiva de lo sinodal, ¿no? Este enriquecimiento mutuo, no la polarización o uno o lo otro, sino este y, en el cual se camina juntos como pueblo de Dios, ¿sí? De ahí el aporte de las distintas continentes con sus sensibilidades y etcétera, porque incluso habrá temas que a lo mejor en ciertos lugares se pueden tomar ciertas decisiones pastorales y en otros, según el contexto. Eso me parece importante. El tema de iglesia, pueblo de Dios, una iglesia que es un gran nosotros. O sea, tenemos que, si la crisis es la crisis del compromiso comunitario, el desafío es aprender a vivir el nosotros. Y el nosotros en la iglesia es unidad en la diversidad. ¿Sí? Y ese nosotros se constituye a través de todos los bautizados, donde todos somos fieles y todos podemos alcanzar la santidad. Obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, y cada uno aporta algo desde su especificidad. ¿Sí? ¿Qué define al pueblo de Dios? Bueno, lo que ya he dicho. La escucha del Espíritu Santo, el caminar juntos, la ruptura de la esclavitud o la liberación del pecado, etc., ¿no? Y desde ahí se puede caminar juntos. Y un instrumento fundamental que ha ido surgiendo, que se está aplicando en el sínodo y que puede servir para cualquier lugar, es la conversación en el espíritu o el diálogo.
dicho de otra manera, que es una dinámica de discernimiento en la iglesia sinodal. Primera paso, y esto puede servir para discernir cualquier tema, para hacer que nuestras parroquias sean más sinodales y menos clericales, para que no decida solo el párroco, proponer esta conversación en el espíritu que está desglosada brevemente en el instrumento Laboris, ¿no? Preparación personal, oración, escucha de la palabra de Dios, escuchar al Espíritu Santo de manera personal, para aportar sobre ese tema. No sé, vamos a dialogar sobre si construimos una capilla en la parroquia de adoración al Santísimo, o si abrimos un grupo juvenil, o modificamos el grupo juvenil actual, o si abrimos una pastoral o una misión, o qué haremos en la fiesta patronal, o cómo bueno, preparación personal cada uno frente a Dios, ora y escucha el Espíritu Santo y hace su propia síntesis. Segundo paso, tomar la palabra y escuchar. Cada uno toma la palabra a partir de su propia experiencia y oración. No es solo una reacción, sino hay oración, hay escucha del Espíritu Santo, dice lo que piensa y también escucha la contribución de los demás. Todos tienen que hablar en el grupo y cada uno tiene que expresar su opinión desde su experiencia y desde su momento de oración. Volver a otro momento de silencio y oración grupal, ¿sí? Y cada uno comparte de nuevo a partir de lo que escuchó de los demás. O sea, primero uno dijo, el otro dijo, el otro dijo, la otra dijo, el otro dijo. Los 10 personas, cada uno dio su opinión sobre el tema, de manera lo más concreto posible. Vuelve a un momento de oración y luego se vuelve en el grupo y en ese momento de oración se supone que uno acoge todo lo que han dicho los demás, aunque sea distinto, aunque piensen distinto, y se hace espacio a los demás y al otro con O mayúscula, a Dios, al Espíritu Santo. El discernimiento es discernimiento para escuchar el Espíritu Santo. Comparte qué le ha resonado de lo que han dicho los demás. Comparte cómo cambió de opinión o cómo rescata algo de lo que han dicho de los demás y lo considera válido. Cómo ha modificado su visión, cómo la ha enriquecido. ¿Sí? Siempre dejándose guiar por el Espíritu Santo. De nuevo, otro momento de silencio y oración. Se dan cuenta que la sinodalidad o el diálogo no es solo dialogar y decir lo que pienso y ya está, sino es un largo proceso de reflexión conjunta. ¿Sí? Tercer momento de silencio y oración. Y se habla sobre, o se trata de llegar a un consenso. Construir juntos. Dialogamos juntos a partir de lo que ha surgido previamente para discernir y recoger el fruto de la conversación en el espíritu. Reconocer intuiciones y convergencias. Identificar discordancias. ¿Cuáles son? ¿En qué temas no estamos de acuerdo? ¿O en qué pensamos distinto? ¿En qué sí pensamos igual? Y dejar que surjan voces proféticas. Identificar obstáculos, nuevas preguntas, opciones de algunos que quieren tomar sobre el tema. Y hacer una síntesis donde todos se sienten representados o incluidos. Y definir a qué pasos nos llama el Espíritu Santo. ¿Qué pasos nos llama el Espíritu Santo a dar juntos? Y se concluye con una nueva oración final de agradecimiento. Esto es una herramienta para vivir la sinodalidad en cualquier instancia. Elaborada a partir de la experiencia del sínodo amazónico y de distintos caminar latinoamericanos, propuestas para el sínodo sobre la sinodalidad, y es esta conversación en el espíritu. No es el diálogo por el diálogo, sino es el diálogo a la escucha del Espíritu Santo, o dicho, ya que estamos en un ambiente jesuita, hacer un discernimiento comunitario, como el que hicieron, y esto no es nuevo, Concilio de Jerusalén, Hechos de los Apóstoles 15,
hacen un discernimiento comunitario. ¿Sí? Sobre el tema de que si para acoger la buena noticia y el evangelio se tenía que circuncidar o no. Para Pablo no era necesario. Para Santiago y Pedro sí, en un primer momento. Se juntan, dialogan, discuten. Pueden ir a leer Hechos de los Apóstoles 15 sobre un tema y llegan, cada uno con su rol, con su función, etcétera, a tomar una decisión bajo el Espíritu Santo y la comunican a los demás. Ahí está la sinodalidad ya. Ahí está esa iglesia y esas comunidades, las primeras comunidades que ya son distintas cada uno y que tienen que abordar un tema como el de la circuncisión y tomar una decisión y la toman juntos. Por lo tanto, cuando hablamos de sinodalidad no estamos hablando de un proceso simplemente democrático o de democracia participativa. Es otra lógica la de la sinodalidad. ¿Sí? Que no es que va en contra de estos otros procesos, pero es algo que ya está en el ADN del cristianismo y de las primeras comunidades cristianas que se trata de recuperar en nuestra iglesia plural. Y esto que a veces ayuda, o que puede ayudar a un gráfico, simplemente hay 4 niveles de escucha, dicen los especialistas. Algunos hablan de 5, pero bueno. Yo voy a usar, para no marear tanto y ir al grano, estos 4 niveles de escucha, para ver cómo es nuestra escucha, porque hemos dicho que la escucha es fundamental para la sinodalidad. La escucha 1 es desde las costumbres, o sea, desde el juicio. Yo escucho al otro para reafirmar lo que ya sé, con mis opiniones. En realidad no lo estoy escuchando, estoy simplemente afirmando lo que yo pienso, o reafirmando lo que yo pienso y cómo yo veo esa situación o ese tema. Sí, es una escucha de descarga. Hay un segundo nivel de escucha, que es la escucha desde fuera, ya no desde mi egoísmo, para afirmar mi yo y mi posición y mi pensamiento, y mis ideas y mis sentimientos, sino desde fuera. Tomo distancia un poco y abro mi mente. Noto las diferencias de lo que está diciendo el otro y agrego nuevos datos, nueva información. Esta persona quiere hacer la fiesta patronal de esta manera porque piensa distinto y cree que es mejor no hacer esa peregrinación y hacer esta otra celebración, o hacer esto, o visitar a tal, bueno, otra idea. ¿Sí? Y me abro a esa idea, no defiendo simplemente siempre se hizo así, hay que seguir siendo así, y es la única manera de hacer, que sería la escucha 1, que no escucha en realidad. La escucha 3 es una escucha empática, desde dentro. No simplemente tomo distancia de mis ideas, sino que entro en el corazón del otro y escucho al otro desde el corazón, con el corazón abierto, con los sentimientos abiertos, no solamente con la mente abierta. ¿Sí? Sobre ese tema de cómo hacer la catequesis o cómo enfrentar tal tema, etc. Entonces veo a través de los ojos de otra persona, me pongo en los zapatos del otro y trato de entender por qué el otro piensa así y por qué quiere hacer así. Entonces sintonizo con el sentimiento del otro, aunque no sea mi sentimiento. Trato de ver el mundo como lo ve el otro, aunque no sea mi punto de vista. Y el nivel 4 de escucha, que es el más difícil y que es el que habría que llegar en un proceso sinodal, es el de la escucha desde el origen o desde la fuente, que es la escucha generativa. La capacidad de captar ese futuro que está emergiendo, que se está mostrando, que se está manifestando. Escuchar el Espíritu Santo, diríamos en códigos cristianos, para que el Espíritu Santo nos lleve a donde el Espíritu Santo quiere llevarnos, no a donde nosotros queremos ir. Y entonces es conectarse con esa interrelación, de todo está en relación con todo, y desde ahí emerge una acción nueva, una idea nueva, una comprensión distinta, superadora muchas veces, entre la tensión de unos que quieren hacer la fiesta patronal como siempre y otros que quieren hacerla totalmente distinta. Salen elementos o ideas que no estaban ni en la cabeza de uno ni en la cabeza del otro. Cuando inicia el proceso sinodal amazónico, seguramente
en la mayoría de todos esos participantes, no estaba la idea de una asamblea eclesial amazónica. Ahí hubo un proceso de escucha generativa y surgió algo nuevo. Ahí hay una irrupción del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces en nuestros espacios de planificación, de pastoral, de actividades, de diálogo, llegamos a ese espacio de Pentecostés, si queremos decirlo en términos cristianos, de envío del Espíritu, fruto de la escucha profunda? Pocas veces. Y es algo fundamental y clave. Y termino, tres formas de diálogo. El otro elemento. Generalmente nosotros entendemos el diálogo como una lucha entre A y B, a ver quién gana y quién tiene la razón. Y entonces nos peleamos constantemente para ver quién tiene más fuerza y quién le gana al otro. En esa situación parroquial, en esa pastoral, en esa, ¿no? O a veces llegamos a pensar en una nueva síntesis entre A y B, la idea de uno, la idea de otros, y llegamos a una síntesis pero que anula la diversidad. Otro nivel de diálogo es cuando salimos enriquecidos de la visión del otro. Y eso nos ayuda a ir caminando juntos. Si dialogo, yo soy A, y dialogo con B, y dialogo con C, o son tres personas que dialogan con ideas distintas, no significa que tengo que perder totalmente mis ideas, mis emociones, mis sentimientos, mi visión de las cosas. Pero sí puedo salir enriquecido. Soy A con un poco de B y C. O soy B con un poquito de A y C. Empezamos a caminar juntos. Y ese caminar juntos nos puede llevar, con el tiempo, dejemos todo esto, a generar un horizonte común y compartido. Bueno, no tengo la imagen que quería mostrar. Y esto nos lleva, y ahora sí termino con esto, al discernimiento comunitario, que serían estos pasos que podrían servir y ayudar, y que está inspirado en Hechos de los Apóstoles 15. Para que haya un discernimiento comunitario, para que haya sinodalidad. La sinodalidad no es otra cosa que hacer un discernimiento comunitario a la escucha del Espíritu. Una cuestión relevante y controvertida, la materia, el tema, la ordenación sacerdotal de las mujeres, bendición natal, bueno, tantos otros temas. Nuevos ministerios laicales, sí o no, qué tipo de ministerios, cómo funcionan esos ministerios, etc. Distintas personas o representantes involucrados en la cuestión, ¿sí? Que participan y opinan. Y se sabe de dónde vienen y por qué opinan y cuál es su rol. Oración conjunta para llegar a una unidad de ánimos y confianza entre unos y otros. ¿Sí? O sea, llegar a un espíritu al menos común, aunque tengamos ideas y percepciones distintas. Discusión. Tiene que haber discusión viva y abierta a partir de la información completa sobre la materia y sobre ese tema que tenemos que discernir. Abrimos una capilla, no abrimos una capilla, buscamos nuevas catequistas, no buscamos, abrimos un grupo juvenil, no lo abrimos. Todos son actores desde la libertad interior, aunque tienen un papel y una contribución distintos. Algunos tienen solo voz y no tienen voto, otros tienen voz y voto, otros terminarán decidiendo. Bueno, definir bien los roles de cada uno. La decisión tomada o por unanimidad, o por consenso, o porque la decide solo una persona, porque así, pero eso está explicado desde el principio, o cómo se elige el modo de decidir. La acción del Espíritu Santo que guía el camino del discernimiento, porque se lo invoca desde el principio, y se trata de escucharlo juntos al Espíritu Santo. Y el resto recibe esa decisión y la hace propia. No es que la expulsa porque no estuvo o porque no es lo que pensaba, sino que todo el resto de la comunidad la acoge porque mandó sus delegados, sus representantes, etc. Y finalmente se comunica esa decisión.
Bueno, esto que parece muy fácil, a veces no es tan fácil. Exige mucha escucha, mucho diálogo, mucha participación, mucha paciencia, que a veces no hay en nuestras comunidades y en nuestros espacios. Bien, eso, como unos pequeños ejemplos, habría muchas otras cosas más para hablar de sinodalidad, de cómo podríamos en nuestros espacios, vuelvo a decir, y en nuestro metro cuadrado, ir aportando a esa sensibilidad sinodal, podríamos decir, o a esa dinámica sinodal. Y concluyo, y ahora sí concluyo con esta imagen que a mí me gusta mucho. Ahí la están viendo, creo. Yo creo que la sinodalidad pasa mucho por esto. Somos diferentes, somos distintos, cada uno tenemos ideas, sentimientos y emociones de distintos colores, formas, tamaños, pero se trata de generar un horizonte compartido, una visión común, donde nos sentimos dentro, donde cada uno de los participantes se siente dentro, pero que es algo común, compartido, enriquecido con el aporte de cada uno. No simplemente uno que decide y dice al otro lo que tiene que hacer, o uno que va a decir que le digan lo que tiene que hacer, sino una construcción comunitaria y conjunta, fruto de la comunión, la participación para salir y evangelizar en el mundo. A veces una imagen dice más que muchas palabras. Para mí esa es otra imagen, así como con la que inicié del pueblo caminando. Para mí esta es otra imagen que sintetiza la sinodalidad. A ver si alguien quiere comentar, participar, ¿no? Con este último aporte de Lucas. ¿A qué nos invita, a qué nos cuestiona, cierto? Cada uno desde donde es, como laica, religiosa, laico, ¿no? ¿A qué nos invita? Yo retomo la imagen primera que pusiste, Lucas. Eso implica ritmos, otro ritmo. Caminar juntos implica tomar otros pasos, ¿no? No vamos a caminar a la misma velocidad del de la silla de ruedas o el del anciano, el de los niños. Implica caminar juntos y aprender a caminar a otros ritmos. Implica paciencia, escucha, conocernos, implica muchas cosas. Sí. Porque como que luego nos aceleran los proyectos, lo que pide la diócesis, lo que pide el párroco, la organización tal, la junta tal, el curso tal. Y acá se está hablando de otra cosa, ¿no? Se está hablando de caminar de verdad juntos y es conocer al otro, respetar los ritmos, a compasar o tener otro ritmo propio y hacer el del otro. Y entonces sacamos un ritmo distinto de caminar. Es mucha paciencia, mucho respeto, mucha fraternidad. Y me quedo con esa imagen, ¿no? Si me tengo que aguantar, me tengo que esperar por el hermano y porque somos iglesia, porque somos comunidad. Sí. Gracias, Tere. Y Gracias, también Tere. creo, para terminar, nomás agradecer al doctor Lucas, pero también qué importante es, como en la iglesia primitiva de Hechos, la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo para mí vital, para que nos ayude a converger en los diferentes hábitos. Sin su ayuda no vamos a poder, solo con la ayuda del Espíritu Santo. Así es. Yo quiero agradecer de veras esta síntesis que nos haces, Lucas, de todo el proceso del Papa, ¿no? Los sínodos de familia de jóvenes de Misión Amazonía, la conferencia eclesial, todo dentro de este marco, ¿no? Con esta mirada y con este sentimiento sinodal. Entonces, ¿a qué me lleva, no? A cuestionarme como persona y como congregación también, ¿no? Y las laicas como personas, ¿no? Que realmente somos bautizadas. Ahí yo me doy cuenta que hay laicas y laicos que realmente me dan mucho ejemplo. Eso para mí significa no vivir sola, trabajar en equipo, buscar, ¿cierto? La intercongregacional, lo diverso, ¿no? Que enriquece.
Y creo que el Papa, eso es lo que nos está desafiando. También hay otro detalle, ¿no? América Latina estos años está viviendo socialmente, políticamente, absolutamente complicado y difícil, ¿no? Sin embargo, de parte de la Iglesia tenemos este aporte tan rico, ¿no? ¿Y cómo conjugamos estas dos cosas, ¿no? Cómo nosotros somos aportes, co-creadores, ¿cierto? Para una nueva sociedad, nueva vida religiosa, nueva mirada para la juventud, ¿no es cierto? Para el campesino amazónico, el indígena, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la gran novedad que nos pone el Papa en cada momento. Ahora mismo no ha añadido a Laudato Si, ¿no? Radicalmente para que volvamos nuevamente a replantear esta encíclica, ¿no? Entonces, a mí me desafía mucho y también les comparto, ¿no? Y para todo eso hace falta mucha humildad, ¿no? Mucha escucha y, por supuesto, mucho discernimiento al espíritu, ¿no? Yo creo que no es posible captar lo que es la necesidad. Pareciera muchas veces como que nos hemos encuadrado últimamente en América Latina sacramentalmente. No, la vida es mucho más, ¿no? Mucho más. Entonces, en ese sentido, ¿cómo estar atentos a los signos de los tiempos, ¿no? Como decía Patricia, yo soy diabética y no hay espacio. Tantos espacios tendríamos que buscar, ¿no? Entonces, ahí yo creo que el sínodo nos lleva, ¿no? A soñar juntos, no sola, no solo lo que decía Román, ¿no? Como los laicos son capaces, ¿no? Y a veces la vida religiosa entorpece eso, ¿no? Esa agilidad del laico, o a veces también favorece aprovechar eso, pero sí o sí, yo lo creo, tanto a la vida religiosa como a los laicos, hace falta mucha formación actualizada y también, ¿cierto? Una experiencia de Dios profunda. No es posible sin esas dos fuerzas, ¿no? Estar captando lo que Dios te está pidiendo en cada momento. Yo me he quedado muy asombrada, horrorizada. Hace 2, 3 días, Lucas aquí ha matado a un chiquillo de 17 años, un compañero de curso. Y hoy más o menos está diciendo posiblemente es una persona drogodependiente. Entonces es un desafío grande en Bolivia ese tema, ¿no? Tema de alcohol, tema de drogodependencia, tema de emprendimiento. Al margen del sacramento hay muchos más presencias que hemos dejado, ¿no? O no lo hemos tocado, ¿no? O el visitar, el escuchar, ¿no? Entonces yo creo que nos está llevando a salir de nosotras mismas, a no encuadrarnos en eso, ¿no? Entonces, pues eso me da y también reconozco, ¿no? Lamentablemente la sinodalidad aquí donde vivo yo ha llegado muy poco en la reflexión como parroquia, ¿no? Sé que hay un grupito, ahí lo están llevando y seguramente están sacando de textos y lo van a presentar en la asamblea, pero eso no es vida, eso no es cierto como un planteamiento que nace desde abajo, lo que dice el Papa. En ese sentido, yo creo que nos tenemos que atrever nomás, y yo empezando por mí, si hay espacios, opinar, a ir, también ofrecerte, ¿no? Entonces, no vivir en tu rincón. Entonces, esa dinámica yo creo que nos hace mucha falta, pero por supuesto que hay que estar viendo los signos de los tiempos desde el discernimiento para dinamizar nuestra pastoral como laicas, laicos, y lo hacen mucho mejor de repente que una vida religiosa, pero mixta lo podemos hacer mejor. Entonces, creo que estamos invitadas a vivir esta sinodalidad, ¿cierto? De una iglesia pequeña, ¿cierto? Unas familias, unas comunidades de bases que había, que no lo hay. Entonces, generar, ¿no? De repente de otra manera, pero nos invita a eso, ¿no? A ser más humildes, a saber escuchar, a saber dialogar, ¿no? Y sobre todo digo eso, el que estén ustedes presentes, muchas de ustedes han venido bastante, ¿cierto?, a estos ciclos de formación, yo creo que nos sirve el escucharnos también, ¿no? Entonces eso quiero decir, agradecerles, gracias Lucas,
creo que nos ayudas a refrescar todo y desde una profundidad también, desde un convencimiento, ¿no? De que todos queremos una iglesia de salida, una iglesia abierta a los signos de los tiempos. Ahí nos tenemos que sentir también como los que tenemos fe. Estamos viviendo otra dimensión, los que no tienen fe, capaz que sí, los políticos, ¿no? Pero lamentablemente estamos viviendo tensiones muy fuertes en América Latina, empezando por mi país, ¿no? Entonces, pues responde, ¿cierto? Dar, devolver de otra manera. Y el Papa nos los está ofreciendo. Ese método, esa manera de ser persona más humana, más comunitaria, ¿no? Más en trabajo en equipo. Y siempre me doy cuenta, ¿no? Jesús, ¿qué hacía? Los juntaba a los discípulos, compartía con ellos, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, gracias y les agradezco de veras. El día martes va a estar con nosotras Manuela, una que trabaja en Justicia y Paz. Miguel Miranda no ha podido estar porque está en Honduras, no hay posibilidad de conexión, pero Manuela tiene una experiencia también muy rica en pobres y ella misma como familia trabaja en CEPAN y en todo eso, ¿no? Entonces nos va a compartir desde su experiencia también. Entonces nada, muchísimas gracias. Y Lucas, cuando quieras, aquí te esperamos en Bolivia. Yo sé que alguna vez vienes, ¿no? Entonces, pues sabes que te queremos mucho y eres muy importante en toda esta reflexión de profundizar nuestro laicado. Como la vida religiosa es laica, la mujer es laica, nosotros ahí nos ponemos títulos, ¿no? Pero eso nos empobrece también, ¿no? Entonces, pues yo creo que Jesús nos quiere como somos. Muchísimas gracias, dinamicemos nuestro bautismo cada uno, ¿no? Y el aporte de cada uno de ustedes a mí también me cuestiona. Gracias, buenas noches.